Okay, hello everybody. Thank you for coming. Be welcome. We are going to begin now. Thank you for waiting. Well, at first we have to read the versicle for this week. And remember, we had one value. This word is province. Province is the word for this week. And we have Proverbs 8:12. Proverbs 8:12. I wisdom dual together with prudence. I possesses knowledge and discretion. One more time, Proverbs 8:12. I wisdom dual together with prudence. I possesses knowledge and discretion. This is according to the New International Version. Okay, well, as you can see, in this case, New International Version for English and for Spanish is in the same way. Is like a literal transcription from English to Spanish. And we have another thing important. As you can see, the word prudence in English, in Spanish, prudencia, it's similar in English, in Spanish, and in French. Okay, what we are going to do now? Let's go to dictionary.com. Here we go to dictionary.com, and we are going to take a look for this word. Okay, let's see what we have over here. We have the word province, province. Okay, take a look for this. In this case, we have two syllables. The first one is from letter P to letter D, prod, prod. And then we have ends. And it's interesting because we have 1 and 2E. We have 2E, 1 and 2E. Well, in this case, they are mute. This E is mute and this another E is mute too. For that, the second syllable is just the sound for the letter N and the letter C with the sound like an S, like ends, province, province. And we have one definition, well, 4 definitions for this, like a noun. The first one say to us, the quality or fact of being prudent or wise in practical affairs as providing for the future. Okay, like education with regard to practical matter, it's similar like discretion. And well, for today, I want to take a look with you about the orange of province. Pay attention because according to this is from the Middle English, and province for English comes from the Middle French. At the time, from the Middle French, we go to the Latin. Okay, that means that province is a word similar in Spanish, in English, and in French, because for all this language, the orange is according to the Latin. Well, that's gonna be all for tonight. Pay attention for this. Bueno, hemos venido viendo una serie de versículos y creo que ya hemos visto algunas constantes o comportamientos en cuanto a lo que son las traducciones, en este caso del texto de la Biblia. Y encontramos acá, ¿verdad? Una situación interesante y es que todas las palabras que tienden a parecerse entre el francés, el inglés y el español, que su forma de escribirse y un tanto la manera en la que se pronuncia es similar, se debe a que su antecedente es el latín, ¿verdad? Y esto los reúne. For tomorrow, mañana vamos a revisar otras traducciones de Proverbs, ¿verdad? De Proverbs 8:12, de Proverbios 8:12. La que estamos viendo, pues el autor ha puesto, seleccionaron el vocablo de prudence, pero nos daremos cuenta que hay otros autores, otros traductores, digamos, que decidieron usar otra palabra. Y esto se vuelve una característica muy común, sobre todo dentro del English, de que a veces como que no quieren recurrir o no quieren utilizar palabras que están relacionados
al latín y se van por palabras más propias del anglosajón. Ok, that's gonna be all. Con eso terminaremos esta parte y vamos a ir a nuestro material, ¿verdad? Con ustedes estamos con lo del present progressive tense. Okay, as you remember, yesterday we explained the way in what we have to use the progressive present tense or maybe progressive continuous tense is the same. In this case, we have to use to be form, that to be form, and we have to use a verb in ing form. The verbs in ing form, we can say or we can call it like, for example, present participle, gerund, or just verb in ing. Okay, in this case, we are going to take a look for this chart. Pay attention because here we have the present progressive tense in affirmative, negative, and interrogative ways. Well, at first, take a look for the definition for the present progressive. It describes action that is happening in this moment. Or maybe we are going to talking about the way in present or maybe a period of time. Okay, I want to explain something. Quiero explicar algo que quizás ayer no lo tocamos mucho, pero hablábamos ya al final de que el presente progresivo es igual, ¿verdad? Que el presente simple en el sentido de que podemos describir con ellos acciones que están ocurriendo en este preciso instante, pero hay una línea que los separa. En este sentido decíamos que el presente progresivo o el presente continuo se puede utilizar para referirse al futuro, pero hay ciertas condicionantes para ese futuro. En primer lugar, la diferencia entre, por ejemplo, el futuro simple, el futuro progresivo, el futuro con going to y el presente progresivo radica en que hay seguridad de que las acciones van a ocurrir. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos o estamos pensando, we are going to study English tomorrow, estamos diciendo, vamos a estar estudiando inglés mañana, es porque tenemos seguridad de que esa acción va a ocurrir en el futuro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el presente progresivo es utilizado cuando de acuerdo a la línea del presente y de un futuro cercano, de algo que está nearby, que está muy cerca, que está so next, entonces podemos usarlo porque hay seguridad de que esa acción ocurre. Mientras que, por ejemplo, si lo pensamos, ¿verdad? En el sentido de, como decirlo en español, que voy, yo iré, yo estaré, es una possibility, es una posibilidad de que eso se dé en el futuro. Como puede darse, puede ser que no se dé. En cambio, el presente progresivo, cuando decimos voy a estar, le imprimimos algo de seguridad a la expresión. Por eso es que lo vemos como un period of time. Es un periodo de tiempo en el cual esa acción va a completarse. Ahora, vamos a lo que es la sintaxis for affirmative statement. Para las oraciones de tipo afirmativas, tenemos que usar un subject, un sujeto. Luego el to be form, el verbo to be. Luego el verb in ing. Y un complement. And that's all for making sentences with present progressive for affirmative statements. Okay, take a look for this example. The school teachers. Okay, the school teacher is the subject. It's like they. It's like they. Okay, the school teachers. To be formed is using in the present. Por eso es que a ese se le llama presente, porque utilizamos o dependemos del to be en su forma del presente para hacer las oraciones. To be are, teachers are, and the verb is practice. If we think, for example, is the verb practice. This is the verb practice in infinitive form, practice. But we go to the ing form. When we are going to use the ing form, we are going to say, okay,
Practicing. Practicing. Take a look for this because we have to clear this letter E. We are not going to use the letter E and we are going to change for ing form. Practicing for the winner musical. Pay attention for this. The school teacher in this moment, this is happening right now at the moment. The school teachers are practicing for the winner musical. Okay, it's wrong is we do something like this. If you say the school teacher practicing for the winner musical, you are not saying nothing because this is just the form of the verb with ing. It's just the form. For making a present progressive, we need to be formed. We need that to be formed. Okay, and pay attention for this another thing. For a standard English pronunciation, people are going to say this word like winter. That is a standard English. But if we go, for example, to British English, British are going to use the schwa in this part, and they are going to say winter, the winter for British. And Americans do something different. An American is going to say to you, this word is like winner. Change this letter T. You have to change this letter T for another N. Eso no lo hemos visto todavía, pero lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro de lo que es inglés intermedio, pero ya para ir adelantando. Cuando en el inglés americano se encuentra la N a la par de la T, ¿verdad? La N a la par de la T, los norteamericanos sustituyen la T por otra N al momento de hablar. Esto es parte, digamos, de la forma de pronunciar, ¿verdad? De la fonética norteamericana. Es digamos, un subrollo que ellos se tienen. Entonces, por ejemplo, esta palabra normalmente diríamos es con la letra T, ¿vea? Pero los norteamericanos, los norteamericanos no la van a pronunciar sin esa letra T. ¿Vea? Los norteamericanos van a venir y nos van a usar una pronunciación como winner. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando hablamos de internet. Si yo digo internet, es en un inglés estándar. Cuando hablamos de inglés estándar, significa que ni le tiro al americano, ni le tiro al británico. Es un inglés allí como entre medio de ellos. Entonces, los norteamericanos, por ejemplo, ahí está la NT. Cuando se refieren a la red de redes, dicen Ethernet. Sin la T. But this is for American. Esto es, repito, pronunciación de inglés norteamericano. Es una mañita que tienen los norteamericanos de quitar la T cuando aparece a la par adelante tiene una N, o sea, NT. Borran la T y solo pronuncian como doble N. Bueno, pero ese es un comercial aparte. Regresando al progressive. Tenemos la negative way. In the negative way, we have to use the subject, like this one, teachers, and to be and the not. Teachers are not, but you know, it's better to say teacher aren't. Teacher aren't. Then we go to practicing. Teachers aren't practicing for the winter musical. And this is a negative way. And for making questions, for making interrogative form, we have to use or to change the position for to be from affirmative, and for negative, we can say it's after the subject, but in this case it's going to be before the subject. Before the subject, we have to be form, subject, verb in ing form, and complement, and a question mark.
Are the school teachers practicing for the winter musical? It's a question. Aquí es donde nos sirve ya lo que hemos aprendido. Usted ya maneja el verbo to be para presente simple. Ya sabe sus formas is, are y am. Ya sabe cómo negar con ellos, como am not, isn't y aren't. Ya sabe cómo hacer preguntas con ellos también, con is, con are y con am. Lo único que vamos a agregar acá es introducir el verbo en la forma del presente participio o el verbo que se le llama en ing o el verbo gerundio. Esta forma verbal tiene varios nombres. ¿Ve? Usted quédese con el que se le recuerde más fácil. Entonces, en resumen, aquí tendríamos la estructura, la sintaxis para lo que vendrían siendo las oraciones en presente continuo o presente progresivo. Ahora, we are going to take a look for the spelling rules for the ing pronunciation. Quiero adelantar. En este material está explicada, digamos, estas reglas de una manera bastante práctica, pero vamos a profundizar estas reglas con otro material que se los enviaré después, que es este que está acá, que es solo para estudiar la forma verbal del presente participio o el gerundio. El presente participio del gerundio es la forma en la cual los verbos tienen la terminación ing, que normalmente en el español son esos verbos que le ponemos el endo o el ando. Endo, ando es lo mismo que el ing en inglés, es su equivalente. Pero esto no es un verbal tense. This is not a verbal tense. It's just a verbal form. No se nos acuerde lo que, no se nos olvide lo que hablamos ayer, ¿verdad? De que recuérdese de que dijimos de que no es lo mismo una forma verbal que un tiempo verbal. Son cosas diferentes. Well, let's see. At first, we have, pay attention for this. If the verb is for one syllable, ending in consonant, vowel, and another consonant, for example, run, shop, and sit, we have to duplicate the last consonant and add the ing form. Okay, this is one rule. This means, for example, we have run, we have consonant, vowel, consonant. Is one syllable, we have to duplicate the n, like run, add another n, an ing, and we go to running. Run, correr, running, corriendo. Shop, okay. SH is one consonant. O is the other, is the vowel, and P is the other consonant. In this case, shop, shopping, shop, shopping. Ok, antes de seguir adelante, quiero explicar algo. Las reglas en el inglés, todas estas reglas de escritura de diferentes palabras o cambios que se van dando en las palabras en el inglés, tienden a tener como cierta repetición, ¿vea? Y van cambiando de un tema a otro, pero las reglas como que vienen siendo las mismas y es quizás lo easy del English. Vamos a remitirnos un tiempo atrás. Vamos a recordar, you have to remember, tiene que recordar los vowel sound, los sonidos vocales. Recordarán que teníamos la pronunciación de diferentes vocales. Y entre las reglas de las vocales, do you remember about short vowels? Estaban las vocales cortas. Y recordarán que las reglas de las vocales cortas, para los sonidos de vocal de short vowel, teníamos que eran palabras monosílabas, que eran palabras que la vocal estaba en medio de dos consonantes y entonces decíamos, vaya, ahí vamos a usar una short vowel, una vocal corta. De hecho, si usted se fija en estas, tenemos run, 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 es la U, ¿verdad? Run. Y luego tenemos shop, shop, que no es el sonido O, es el sonido O, shop, shop. Bien, ahí más o menos podríamos recordar de eso.
But then, pero además, recordemos el tema que terminamos con Basic English de lo que eran los comparative y los superlatives. Recordarán que había una rule de los comparative y los superlatives que nos decía que nos fijásemos si el verbo era monosílabo y que si el verbo terminaba en o tenía la forma de consonante, vocal, consonante. Y que si eso era así, debíamos de duplicar la consonante y luego agregarle el ER o el EST si queríamos comparative o si queríamos superlative. Entonces, si van siguiendo esa línea, esta regla es bastante parecida a lo que hemos estado hablando. Es de fijarnos si el verbo es monosílabo, si tiene una vocal en medio de dos consonantes, y ahí es donde se duplica la última consonante y se agrega el ing. Es una regla que debemos de recordar. But, as always, we have exceptions. We are going to take a look because there is some exception for the rule. If the verb is for one syllable and the ending is in consonant, vowel consonant, but the last consonant is W, X, Y, and Z, W, X, Y, or Z, we are not going to duplicate the consonant, just to add the ing. For example, we have cry, cry, crying, cry, crying, fix, fixing. Okay, there are some examples of this. Hay excepciones a la regla que acabamos de mencionar y es que cuando se cumple esa condición de una vocal en medio de dos consonantes en un monosílabo, pero si estas terminan en W, X, Y o Z, si terminan una de esas ya no es necesario duplicar. Ya no es necesario duplicar. La de cry, esta de cry no tiene esta estructura, pero nos sirve para tener en cuenta. De hecho, esta de cry la podríamos aplicar ya sea en esta regla o en una que está más adelante. Bien. Pero fix sí. Consonant, vowel, consonant. Fix. Fix. We are going to write fixing. Fixing. Ok. Crying, llorando. Fixing, arreglando. Well, let's see the number 2. In the number 2, we have this. When the verb has 2 or more syllables, we have to pay attention for the ending. For the last syllable. And in the last syllable, we are going to find consonant, vowel, consonant, like the first one rule. We have to pay attention for the syllable is stress, the stress syllable. Do you remember we have a stress syllable and weak syllables? Stress with force or maybe strong is a stress syllable, and weak is a syllable that we are not going to use too much force, or we are not going to say that with too much strong. In this case, we have two examples. The first one is happen. Happen is the first verb. And the second is begin. Okay, for this part, I think it's better go to dictionary.com for explaining this thing. Esta regla número 2 es quizás la más complicada de lo que estamos hablando de para formar lo que son los ing. Y digo más complicada porque nos cuesta a veces captar dónde se encuentra la sílaba tónica o el acento dentro de las palabras en inglés. Si nuestro oído no capta en dónde está el acento, lo ideal es ir a revisar la palabra. Entonces, we are going to take a look for dictionary.com. Vamos a ir una vez más a dictionary.com y vamos a buscar estas dos palabras que están de ejemplo en el material. The first one is happen. Okay, and we go to the definition for happen. Okay, change to the IPA
And take a look because for this, the H, A, and double P is hap. Hap is the stress syllable. And in the second one, we have to use the schwa zone, like This is the schwa. Happen, happen. Okay, this is weak. This is weak. And this is a stress and weak. Okay, it's like to go from the high to the low. Happen. Happen. Okay, it's clearly the stress syllable is this one. Okay, but pay attention because in this part, we are going to find the forms of this verb. All the forms. Bien. Algo importante y que quizás no lo hemos explicado con anterioridad es que en dictionary.com, cuando encontramos una palabra que es un verbo y nos aparece este listado que está acá, estas son las formas verbales que tiene este verbo. Acá encontramos lo que vendría siendo, ¿verdad? Lo que llamamos normalmente, ¿verdad? Que los teachers les decimos, mire, esta es la forma del verbo. A veces se dice que es el present. A veces le pones es el simple present. Es el simple present. Pero ocurre que este también, el de acá, vamos a poner unas flechitas. Ok, decimos, este es el simple present, pero ocurre que este happens también es el simple present, porque el happen es para lo que vendría siendo I, you, we, they, y el happens es para he, she, and it. Entonces, este es simple present, but is for third person. Is for the third person. Es para las terceras personas. Es el simple present, pero para terceras personas. El happen. Entonces, de ahí es que al que está allá, más comúnmente se le dice que este no es el simple present, sino que es la infinitive. Infinitive form. La forma infinitiva. Se le llama infinitive form. Y claro, de ahí se saca el simple present, pero tenemos el simple present para terceras personas. Por otro lado, el happening se le dice a este al presente participio, que es comúnmente como el verbo, el verb en ing, con la ing, que también algunos textos le llaman el gerund o el gerundio. Luego tenemos happened, que este es para el simple past, es el pasado simple. Y tenemos happen, que es el past participle o el pasado participio. Todo esto lo vamos a ver ahorita que estamos en inglés intermedio. En Intermediate English Level vamos a estudiar los tiempos, los diferentes tiempos verbales. En el Basic English nos enfocamos solo en el presente simple. Pero acá en este nivel nos vamos a enfocar en lo que es el presente progresivo, el pasado simple, el pasado progresivo. Vamos a trabajar también con lo que son el futuro, ¿verdad? Tanto futuro simple como futuro progresivo. Vamos a ir viendo todos. Lo que quiero que adelantemos es que si vamos a buscar a dictionary.com, ahí vamos a encontrar todas las formas verbales. Estas de acá son todas las formas verbales del verbo happen. Y dentro de la regla que estamos viendo para formar el presente participio, debemos de darnos cuenta que si va a ser necesario duplicar la consonante última.
En este decimos que no. ¿Por qué no? Porque la sílaba tónica está al principio. En otras palabras, debemos de fijarnos si la sílaba tónica está al final, porque si se encuentra al final de uno de estos verbos, allí sí debemos de repetir la regla 1, que es donde se duplica. Y es el otro ejemplo que teníamos. For example, if we write here and take a look for begin, to the IPA, take a look, B, for this, B, begin. This is the stress. Recuerden que lo que está después de esto es la parte stress. Esta es la weak. Es la que se queda abajo. Begin. Ok, this is the stress syllable. Ahí tenemos el acento. Entonces, vean acá. Nos da del verbo, es un verb, and began. Begun and beginning. Ok, este es el pasado, el participio, este es el tiempo pasado. Y este, ¿verdad?, vendría siendo el ing. Pero nótese que cuando se convierte a ing, se convierte de 2 syllables a 3. Se convierte a 3. Beginning. Debemos de duply. Aquí se duplica la letra N. ¿Por qué se duplica la letra N? Porque es un verbo que termina con una stress syllable. Ahora, si no captamos, lo ideal es que reconozcamos la stress syllable. Por ejemplo, si yo les digo happen. Begin. Si no captamos en dónde está el stress syllables, necesitamos ir a los diccionarios a resolver la duda en una palabra. Okay, and we have happening and beginning. But we have another rule. Take a look for rule number 3. In rule number 3, we have when the verb ending with vowel E, we have to change the E and add ing. For example, dance, we are going to say dancing. Okay, we have to change this one for the N in ing form. I think is one of the easiest rule. And in number 4, we have that ending with Y. If a verb ending in Y, we just add ing. Okay, just add ing. Play, we go from play to playing. Study to studying. Play, playing, study, studying. Number 4. La number 4 suele ser la regla que nos confunde. Porque como traemos lo del presente simple y decíamos que en el presente simple hay que ponerle atención a si está la Y, que si está antes de una vocal, que si está antes de una consonante, se agregaba la S y que si no, no se agregaba. Como que nuestro cerebro ya está programado a pensar, bueno, ¿le tengo que hacer cambio o no? En este caso, no. Para formar el ing o el present participle, solo debemos de agregar el ing después de la Y. Así como saben, cry, crying, play, playing, study, studying, buy, buying, and for the rest. Y para el resto de los demás verbos, we have to add ing, like reading and listening. Ok, aquí hay una web page. El material tiene un link que es con el que vamos a trabajar mañana. En esta web page vamos a encontrar una serie de verbos, ¿verdad? Para practice. Is this one. Vamos a practicar con estos verbos. La verdad es que formar el ing es bien fácil al hablarlo. Por ejemplo, vamos a decir eat, eating, write, writing, run, running, listening, listen, listening, sleep, sleeping, pay, paying, go, going, drink, drinking, call,
calling, speak, speaking, see, seeing, drive, driving, read, reading, walk, walking, hear, hearing, break, breaking. Al hablarlos sale bastante fácil eso de agregar el ing, no es nada complicado. El momento de el spelling, es decir, la ortografía o when you have to write, cuando lo tiene que escribir es donde tiene que aplicar las reglas que acabamos de indicar. Y debemos de ser precavidos porque si no podemos cometer error. Principalmente hay que poner el focus en esas en donde se duplica la consonante. Esas son las que hay que ponerle más atención porque es donde normalmente nos equivocamos más, debiendo aplicar las reglas, ¿verdad? Esa es quizás las que cuestan un poco más de digerir y que normalmente solemos cometer más mistake al momento de escribir. Well, para mañana vamos a trabajar convirtiendo estos verbos a la forma ing, ¿verdad? Siguiendo las reglas que hemos explicado. No obstante, quiero volver a hacer énfasis en que estas 5 reglas aquí las estamos viendo de una forma rápida, pero nos vamos a extender yendo a lo que es este otro documento, donde hay más profundidad respecto de el uso de las ing. Incluso van a ver que algunas reglas están explicadas a más detalle que las que se encuentran acá. ¿Bien? Recuerden que esto es algo que vamos viendo siempre, ¿verdad? En los materiales que revisamos, no nos quedamos con lo de un solo autor, sino que vamos viendo los diferentes puntos de vista que tienen algunos autores, consideran ciertas cosas y nos dan estos tips. Otros autores se van por otras líneas, ¿verdad? Y lo mejor es que podamos estar expuestos ante todas estas formas de ver las reglas o diferentes maneras de explicarlas y que yo tome lo que más me llama la atención o lo más relevante de un lado y del otro, o lo que me funciona a mí de un autor y lo que me funciona de otro. Well, that's gonna be for tomorrow. We are going to finish for tonight. Vamos a decir bye-bye. Thank you so much for coming. I wait you for tomorrow. Bye-bye. Take care and have a good one. Bye, teacher. Bye-bye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much. Bye-bye. Goodbye. Thank you.